Amén, hermanos, buena tarde, que el Señor los bendiga, que el Señor en su misericordia esté sosteniendo con fe, confianza, fidelidad, certeza, cada una de las vidas que hoy están viéndonos y que más tarde nos puedan ver. Amén. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor porque son tiempos en que necesitamos estar alimentados con la palabra. Amén. Porque son tiempos difíciles. Entonces vamos a acercarnos al trono de su gracia. Amén, Padre. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra y la alabanza, Señor. Muchas gracias por el llamamiento que tú nos has hecho. Ese llamamiento que por medio de tu Hijo Jesucristo tú nos hiciste un día, Padre. Gracias, Padre. Ahora a nosotros nos corresponde esforzarnos por perseverar, por mantenernos, como dice tu palabra, en unidad de un mismo espíritu. Amén. Cuyo vínculo es la paz. Amén. Así es que por eso estamos aquí, Padre. Los hermanos allá conectados y nosotros aquí, Padre, esforzándonos porque el esfuerzo se hace en virtud de la palabra. Amén. Señor bendito, no podemos hacerlo en virtud de lo que nosotros creemos que debemos hacer, porque el vínculo de la paz lo aprendemos a la luz de tu palabra. Amén. Nosotros sabemos, Señor, que por la palabra que hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu. Nosotros no somos muchos cuerpos, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, cuya cabeza eres tú, Señor. Así es que todos, Padre, en unidad, tenemos que buscar ese vínculo. Amén. Estar, Señor, anhelantes que tu Espíritu Santo, que es uno, esté hablando constantemente a nuestras vidas. Porque uno es el Espíritu Santo y uno es el que le habla al cuerpo. Y todo el cuerpo unido tiene que estar atento a lo que tú, Señor, estás hablando en estos últimos tiempos. En estos tiempos en que realmente se han acelerado los días, Padre. Sea por causa de los escogidos, dice tu palabra. Si se han acelerado, Señor, es por causa nuestra. Entonces, Padre, aquí estamos buscando tu voluntad y dispuestos a escuchar, a recibir y a sentarnos a tu mesa y a comer, Señor, de ese pan que a vida eterna permanece. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Aleluya. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad, hermanos? Amén. Así es que vamos a meditar un momentito porque realmente el tiempo se va muy rápido. De verdad se han acortado los días y yo creo que ustedes lo han sentido. Y solo vamos a recordar algo que en el domingo el hermano nos enseñaba y Lucas 21:8. Me acuerdo que primero lo leímos en la Reina Valera y me llamó la atención por algo que decía el hermano pastor y dijo primero leámoslo en la Reina Valera 21:8. Lucas 21:8 dice la palabra, y él dijo: mirad que no sean engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
y el tiempo está cerca. Amén. Y les dice, no lo sigan. Pero nos aclaraba algo el hermano pastor en la Biblia Peshita, y nos hablaba de cómo, leamos primero la Peshita en el mismo texto, Lucas 21:8. Y él les dijo, miren que no sean engañados. Amén. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, dice también la Biblia Peshita, dice, yo soy un ungido. Y esta es la diferencia que remarcaba el hermano pastor entre las traducciones, y nos hablaba que esta traducción es bastante fidedigna. Y entonces me fui a investigar, porque es bueno, hermanos, no quedarnos solo con lo que el hermano nos dice, porque nos amplía más el panorama, ¿verdad? Amén. Y la palabra Cristo, hermanos, si nosotros nos acordamos, ya lo sabemos, es una palabra griega castellanizada. Pero esa palabra lo que significa es ungido, usted ya lo sabe. Pero esto, si significa que es ungido, eso quiere decir que es un adjetivo calificativo. Amén. Eso significa, es un adjetivo que califica. Amén. Entonces, esta palabra, hermano, ungido, si ustedes se recuerdan, en hebreo es Mashiach. También es ungido, solo que es en idioma hebreo. Fíjense que estaba leyendo que de esta palabra Mashiach se deriva la palabra Mesías, que a la vez quiere decir ungido. Fíjense. Entonces, pero fíjense, hermanos, que dice que ha sido un error desde muchos siglos considerar a Cristo considerar esa palabra Cristo como un nombre propio, porque es un adjetivo, amén, que califica a la persona. En el griego es Cristo. Entonces, por eso agrega yo leía también, hermanos, que en la mire, se me fue la idea, no sé por qué. pero sí leía algo sobre cómo el apóstol Pablo fue el que más usó esa palabra. Amén. Porque dice que el apóstol Juan, él era un hebreo, ¿verdad? Pero él era un judío. Si me hacen el favor de no me quiten la atención, porque se me van los... fíjense que él era un judío, pero él se formó, hermanos, él se formó en toda esa cultura griega, romana, y ustedes lean las cartas, las epístolas del apóstol, y va a ver. Entonces, él es el que más usa ese adjetivo, refiriéndose a Jesús. Amén. Al ungido. Amén. Entonces, le decía que ha sido un error pensar que Cristo es un nombre propio. Amén. Solo es lo que calificó a Jesús como el ungido. Por eso es que en las Biblias que dice el ungido, no puede ser
No puede ser que muchos van a venir en mi nombre y dirán el ungido, porque cuando dicen el ungido estaría hablando del mismo Jesús, por eso es un ungido. Vale. Entonces fíjense, hermanos, que es interesante que sepamos esto, porque no que vayan, no que vengan, puede ser, ¿verdad? Se ha visto, pero en realidad, hermanos, muchas personas anuncian que han recibido cosas de parte de Dios y lo que han hecho es engañar a las personas. Entonces se han adjudicado ser ungidos de parte del Señor, y lo que han hecho es solo engañar. Por eso es que dice la palabra aquí: miren que no los engañen. En otras versiones, miren que no los seduzcan. Eso lo veíamos. Y pues seducir, hermanos, es que algo, que un sentimiento, que un deseo tome totalmente nuestros sentidos, y que ya no tengamos nosotros, ya no podamos pensar a la luz de la palabra, o si quiere usted, hermanos, a la luz de lo que es correcto. Sino simple y sencillamente se hace ya sin pensar que es un daño el que se va a hacer, no solo para la misma persona, sino para los que están alrededor. Ya lo hemos hablado ya lo hemos hablado mucho, como a Eva la sedujo la serpiente. Amén. Entonces, de ser una criatura que el Señor hizo de luz, pasó a ser una persona simple y mortal. Amén. A nosotros la luz, lo que irradiamos es la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Que por la palabra tenemos. Pero si nos dejamos seducir, vamos a pasar a ser de los hijos del rey a simple mortales. Amén. Entonces, hermanos, esto me llamaba mucho la atención, porque el punto es que debemos tener cuidado que no nos dejen seducir. Y muchas veces, por eso yo le decía al principio, es bueno que vaya y que coteje versiones y que averigüe si está bien lo que le dijeron, porque pueden ser engañados. Y estos tiempos, hermanos, estos tiempos es donde al enemigo le interesa más que nosotros seamos engañados. Pero por eso el Señor nos deja la palabra y nos deja la instrucción, y nos deja, como le digo yo, bases sobre su fundamento, sobre el fundamento que es Cristo, bases a las cuales no debemos de perder de vista. Y hemos venido poniendo bases como los atributos del Señor que podemos tener nosotros. No estoy hablando de aquellos atributos que Él dejó allá en Filipenses 2:5, sino estoy hablando de los atributos que usted ya conoce de Mateo 5,
Y fíjense, hermanos, que vamos a seguir, voy a agarrar unos textos de Mateo 5. No los vi, porque no los vi así, en virtud del orden que están allí. Y cuando los vi así como los escribí, me acordé de algo que se dice en matemática, que el orden de los factores no altera el resultado. Amén. Y ciertamente el orden de los factores aquí, no importa cómo estén, vamos a leer Mateo 5, luego Mateo 10 y Mateo 6, aunque no están ordenados, no va a alterar el producto, no altera el resultado. Entonces, por ejemplo, Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Pero leyendo Mateo 5:10, dice también que bienaventurados son aquellos que han sido perseguidos. Primero dice por causa, hay una causa por qué son perseguidos. Mire, no dice específicamente hay una causa. No son perseguidos porque deben, no son perseguidos porque mataron, no son perseguidos porque hicieron algún daño, son perseguidos por causa de la justicia. O no son perseguidos porque toda su vida vivió mintiendo, ahora lo alcanzaron sus mentiras. ¿Verdad? Y cualquier cosa que pueda usted poner allí como ejemplo. No, son perseguidos específicamente por causa de la justicia. Y también ellos van a recibir la misma bienaventuranza. Porque dice, ellos reciben la misma bienaventuranza, el mismo galardón, también de ellos es el reino de los cielos. Tanto del pobre en espíritu como aquel que es perseguido por causa de la justicia. También de ellos es el reino de los cielos. Y pensaba en esto, ¿cómo puede ser perseguido uno por causa de la justicia? Y mire, lo que pensé anoche, lo escuché hoy. No lo estaba buscando, pero lo escuché y yo dije, ay, qué bonito, porque es lo que yo pensé. Y uno de los ejemplos que yo pensé, por ejemplo, pensaba yo, alguien puede ser perseguido, un hijo de Dios puede ser perseguido aún dentro de su núcleo familiar o de su entorno familiar o del donde está trabajando, del lugar donde trabaja, y por muchas personas. Puede ser señalado, puede ser, pero no porque está haciendo algo algo malo, sino, por ejemplo, hermanos, pueden tildar a algún hermano que solo le gusta ir a la iglesia, se pueden burlar de él, que solo le gusta leer la palabra, que cuando habla tiene que hablar de la palabra, ¿verdad? Y pueden burlarse y decirle, otra vez vas a hablarnos de la palabra. O, ¿por qué tenés que ponernos un ejemplo de la palabra? ¿Por qué tenés que estarnos hablando de la palabra? Esta es una forma de ser perseguido. ¿Amén? Hay otro montón de formas de ser perseguidos, pero por causa de la justicia. Y que esta persona, este es el sujeto del que hablamos, que puede ser perseguido de diferentes causas, obviamente tiene que ser una persona, hermanos, que sea pobre en espíritu, fíjense.
porque esta persecución a él no le va a afectar en su espíritu. Al contrario, él va a poder ver más su necesidad espiritual y va a poder ver la ausencia, la pobreza de los que lo persiguen. ¿Verdad? Va a poder ver claramente el fin de los que lo persiguen. Entonces es un pobre en espíritu. Dice que va a ser perseguido por causa de la justicia. Pero Mateo 5:6 dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando tenemos hambre y sed, ¿qué es lo que hacemos? Si usted tiene hambre y se mantiene todo el día con hambre y le da sed, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, a mí sentada aquí muchas veces me da sed. Y aquí hay un vaso de agua, y yo lo que hago es tomar agua. Amén. Y si tenemos hambre, pues vamos y comemos. Vamos, buscamos comida y comemos. Entonces dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de qué. Entonces la busca la justicia, porque solo la justicia lo va a saciar. Y no importa, esto va a provocar que sea perseguido. Pero si es perseguido, no le va a afectar, porque él ve la pobreza su pobreza espiritual y sabe que solo buscando para saciarse la justicia va a poder él apaciguar su hambre y su sed. Por eso le decía, el orden de los factores no altera el producto aquí. ¿Amén? Entonces, ahora ¿cómo hacemos para caminar siendo pobres de espíritu y que estemos anhelando la justicia? Pues independientemente que a alguien le agrade o no, hermanos, que usted esté buscando al Señor, que usted lo busque en oración, que usted diga, lo siento mucho, ahorita no me puedo reunir con ustedes, tengo que ir a hacer mi audio de oración, o tengo que estar en la oración, ya son las 7 de la noche y no me puedo sentar a cenar con ustedes porque tengo que estar, voy a estar en la oración. Eso va a causar que lo persigan, que no lo quieran. Eso va a causar que dentro de su misma familia digan algo de usted. Porque si ellos no están en el mismo sentir, amén. ¿Se acuerda que orábamos así? ¿Se acuerda cómo orábamos? Hay un solo espíritu. Y ese espíritu pone el mismo sentir en todos. Pero si alguien no está dentro de ese ámbito espiritual, no va a poder verlo, no va a poder percibirlo, no va a poder entender por qué nosotros tenemos que estar a una hora orando, por qué tenemos que estar conectándonos, por qué tenemos que estar en la congregación, porque no lo van a entender. Pero ¿cómo vamos? Tenemos que empezar por algo. Ya el Señor nos deja las directrices. Y fíjense, hermanos, que
me fui desde el domingo estoy viendo Colosenses 2. Y yo no sé si ustedes ahí en su Biblia, antes de Colosenses 2:8, dice, vivos en Cristo. Hermanos, el pobre en espíritu, el que se lamenta, el humilde, el misericordioso, amén, el que tiene hambre y sed de justicia, ese es el que está vivo para Cristo. Estas son las cosas espirituales que dice Corintios, que la mente natural no puede entenderlo, porque le son locura. No las puede entender porque para nuestra mente natural no es como que muy lógico que nosotros sintamos esa necesidad que tenemos que buscar de Cristo hoy, mañana, pasado, la noche, orando, leyendo la palabra, pero si ya la leí una vez, ¿para qué la sigue leyendo? No la entiende, la mente natural no la entiende. Pero estos son los vivos en espíritu. Y mire como dice Colosenses 2:8. Se recuerda que Lucas, hablábamos inicialmente de Lucas 21:8, que nadie los engañe. Porque si no nos dan bases escriturales, si no nos dan fundamentos escriturales, hermanos, en donde nosotros podamos sobreedificar, nos están engañando. Si no le dan el bagaje de la palabra, el peso de la palabra, lo extenso de la palabra no es solo un texto. La palabra no es solo un texto escrito en este libro, como para que podamos comer. Yo le pregunto a ¿usted podría comer con un francés únicamente de desayuno? ¿O que le dieran una tortilla únicamente de desayuno? ¿Y salir a trabajar? ¿Se podría sustentar con eso? Entonces necesitamos toda la palabra. Necesitamos fundamento para sustentarnos todos los días. Amén. Entonces, hermanos, que no nos engañen. Y dice aquí el apóstol Pablo, miren que nadie, en unas versiones dice que nadie los engañe, en otras dice que nadie los haga cautivos, en otras dice que nadie los seduzca. Fíjense, por medio de filosofías y vanas sutilezas. Amén. ¿De dónde vienen las filosofías? Son pensamientos de hombres, atractivos, entretenidos, ¿verdad? Decimos, ay, qué inteligente para haber pensado eso, para filosofar de esa manera, pero no nos sirve, no nos sirve a la hora que se nos presenta la tentación.
que se nos presenta aquí el pensamiento inicuo. No nos sirve eso. Lo único que nos puede frenar es la palabra que el Espíritu Santo nos trae a memoria. Es lo único. Tampoco nos va a mantener firme durante el día de la angustia. No nos va a mantener firmes durante el día de la angustia. ¿Cuántas familias en este tiempo, hermanos, en casi año y medio, no sé, y hemos, por alguna situación, estado en día de angustia y de lloro? ¿Ah? ¿Y qué nos ha sostenido? Las filosofías. Eso nos ha sostenido. Sostiene a esa gente que se le murió su mamá, su hijo, su primo, su familiar. La sostienen las filosofías. Aunque, hermanos, uno oye cada cosa, ¿verdad? Pero dice el apóstol, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía. Mire, Satanás usó su filosofía. No, le dijo a él, no. Mire, hermano, mire cómo contradijo la palabra. Mire cómo sabe Dios, le dice. Sutil para hablar. Y no se dio cuenta esta mujer, la sutileza, la astucia que usó para engañarla, para seducirla. Mire, no estamos exentos. No estamos exentos nosotros de poder ser seducidos, cautivados por medio de filosofías y vanas sutilezas. Amén. Según, ¿sabe qué? Dice aquí, según la tradición de los hombres, hermano. Yo cuando leía esto, no le digo lo que siempre, no le voy a repetir lo que siempre le digo, pero cuando leía esto, hermanos, yo me preguntaba, ¿en qué tradiciones humanas me muevo yo todavía? ¿En qué tradiciones de los hombres me muevo yo todavía? No es cierto que todavía nos movemos en tradiciones de los hombres. No es cierto que a la congregación hemos llevado las tradiciones de los hombres. Y dice, conforme a los principios elementales del mundo y no de Cristo. Mire, hermanos, ¿saben qué pensaba yo con todo esto? Los hombres, las tradiciones de los hombres nos dan dádivas, nos lo ponen todo bonito, pero el mundo nos vende y entra a través de nuestros ojos. Porque miremos, hermanos, miremos los principios elementales del mundo. El mundo usa su filosofía. Usted tiene libertad de hacer lo que usted quiere. Usted es libre. A usted no le puede decir nadie nada.
Usted haga lo que quiera, diga lo que quiera, póngase lo que quiera, porque usted tiene derecho. Esa es la filosofía humana. Y le vende de todo. Le vende de todo. Y nosotros, simple y sencillamente, lo aceptamos. No vamos a la palabra. Hay una cultura en la palabra, que es la cultura del Señor. Pero no vamos a ella, porque nos parece a nuestra manera, a nuestro hombre natural, ¿verdad? Que está caduca, que para qué va a servir todo eso. Pero lo que nos ofrece el mundo es más atractivo, obviamente, y si usted no se pone, no se alinea a los principios elementales del mundo, usted está fuera de serie. Y se siente mal, se siente discriminado, se siente... ¿verdad? Entonces, mejor se pone al nivel de los principios elementales del mundo. Y dice, vamos a ver este mismo texto en la Biblia de las Américas. Dice, mire que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios, esa es la misma, del mundo. Vamos a ver en la DA, Colosenses 2:9. Dice, bueno, ¿por qué no debemos hacer eso? ¿Por qué no debemos seguir Mire, ¿por qué no nos quitamos las tradiciones del mundo? ¿Por qué no nos las quitamos? Fíjense, hermanos, que una de las cosas que a mí me ha no le puedo decir dolido, pero me asustado tampoco no es la palabra. Me acongoja, tal vez me ha acongojado en estos tiempos de saber que las personas que se les mueren sus familiares por causa de la pandemia no pueden hacer lo que el mundo estableció con el que ya partió, ¿verdad? Ya solo con el cuerpo, porque era tradición. Esa es una tradición de hombres, y le voy a decir por qué. Era de tradición. Nunca en la palabra hemos leído que hubo un velorio y que nunca, pero es una tradición, hermanos, que los velan, que los tienen un tiempo en su casa y que luego esa es una tradición. Fíjense, hermanos, que a mí me mandaron algo de cultura, y eso empezó en París hace, no me acuerdo ni en qué año. Fíjese que dice que esta gente usaba esas trastos de latón, de lata, y todo eso se corroe. Y dice que pues no había mayor higiene, hermanos. No había agua, no se bañaban constantemente. Se bañaban, creo que una vez al mes o una vez a los 2 meses. Entonces la higiene, hermanos, ahí era nula. Y bebían, dice que bebían en esos latones, en esas cosas, y la gente se enfermaba por eso. Y dice que a mucha gente la dieron por muerta, porque eso como que es un veneno o algo pero dice que se encontraron muchos que murieron así, y que estaban boca abajo, se ponían donde volvían, donde despertaban, no era que estaban muertos, fíjense.
Y por eso dice que decidieron velarlos un tiempo para ver si volvían o ya no. Fíjense, también les ponían una como pita y con una cosa que hacía bulla para que ellos movieran y movieran. Dice, total, que por estas situaciones se dio eso. Eso fue algo que estipuló el hombre. Pero a mí eso, hermano, yo pienso en eso y digo, no van a poder tener tener a su difunto ahí velándolo. Y qué duro pienso yo, ¿verdad? Porque yo estoy pensando en lo que yo conocí desde que nací. Eso fue lo que yo vi, me lo implantaron. Nadie me enseñó por qué, nadie me dijo por qué. Entonces, eso para mí causa trauma. Que ni siquiera lo pueda tener el tiempo que es como tradición, pues. Pero como nadie me enseñó, me causa un trauma. Solo por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Entonces dice en la de A Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Yahweh es. Miren hermanos, manso, humilde, pacífico, ¿qué más? Misericordioso en gran manera, de tal manera amó Dios al hombre que dio a su único hijo. Mire hasta dónde se conmiseró de la bajeza humana, que dio a su unigénito para que nos viniera a rescatar. ¿Qué tipo de misericordia es esa? Yo no la entiendo. ¿Qué tipo de misericordia es esa? ¿Ah? Y en él, dice el apóstol, en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Yahweh es. Y el 2:10, en la misma de A. Y es en unión con él que ustedes están completos. Él es la cabeza de todo gobierno y autoridad. También fue en unión con él que fueron circuncidados, no con circuncisión hecha con manos humanas, sino cumplida por medio de despojarse del control de la vieja naturaleza del cuerpo. Amén. Y esta circuncisión hecha por el ungido. Mire, ¿cuál es la circuncisión? ¿Qué es lo que nos empieza a hacer más humildes, misericordiosos, pobres de espíritu? El despojarnos de la vieja naturaleza. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta entender? A mí me cuesta entender, y por eso le puse este ejemplo que les acabo de hablar, porque eso a mí me causa un shock. Y yo no lo logra entender mi mente natural, porque me pongo en el lugar de las personas y digo, qué dolor tan grande. ¿Quién consuela a esas personas? Si conocen al Señor, dice uno, pues solo el Señor ve que por tu Espíritu Santo sean consoladas, pero ¿y si no? Entonces me cuesta mi mente natural entenderlo. Eso cuesta. Y cuesta, hermano, que a mi mente natural yo le diga que se humille.
Yo le diga que sea mansa, que sea humilde, que ya no diga mentiras, que ya no se enoje, que no se irrite, que no... Miren, hermano, que es una lista interminable de estas cosas. Amén. Pero dice la palabra que nos tenemos que despojar de ese control de la vida. Es que nos controla. Nos controla. Mi yo viejo. Y si le quiere poner nombre, póngale nombre, la Dorita vieja. Y el suyo ahí me controla. Entonces, hermanos, si me persigue, me paro y se levanta la altivez de espíritu y no me dejo. Si me dicen una cosa, tengo en la boca la respuesta y más. ¿Verdad? Y más. No me dejo. Siempre salto. ¿Verdad? Pero aquí el apóstol nos está instruyendo, amén, que debemos de despojarnos de ese es un control, hermano, qué terrible. Si lo entendemos de esta manera, dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 8, no, Romanos 7, en Romanos 7, para él habían dos fuerzas, mire, hermano, que una lo llevaba a hacer lo que él sabía que no debía hacer. Y vaya, sigamos pues. En la Arcas Fernández, Colosenses 2:12. Esto tal vez solo se lo voy a leer, le voy a decir hasta dónde solo se lo voy a leer. Por el bautismo habéis sido sepultados con Cristo. Con Él han resucitado también al creer en el poder de Dios. Si creemos en el poder de Dios, en su palabra, que le resucitó triunfante de la muerte. Y muertos estabais vosotros a causa de vuestros delitos y de la permanencia de vuestras desordenadas apetencias humanas. Es que esto es lo que nos aleja, esto es lo que nos separa. Amén. Cada día nos va alejando más y más de la verdad de la palabra. Pero ahora Dios nos ha vuelto a la vida con Cristo y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Ha destruido, mire cómo dice aquí, ha destruido el documento acusador que tenía cargos contra nosotros y lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. Ha derribado a principados y potestades y los ha convertido en público espectáculo, llevándolos cautivos en su cortejo triunfal. Mire qué victoria la que Él tuvo para que nosotros también tuviéramos esa victoria. Amén. De despojarnos de ese control de la vieja naturaleza. Y mire, hermano, yo me fui a Efesios 4, me acordé de Efesios 4:8 y dice, por eso dice la escritura, al subir, este fue el cortejo triunfal. Mire, eso fue lo que hizo, donde llevó el Señor cautivo todo. Cristo Jesús, el resucitado, dice, al subir a lo alto, llevó consigo prisioneros y repartió dones a los hombres. Sí, dice, subió. Como dice, ¿no supone que previamente había bajado a lo profundo de la tierra? El mismo que bajó
es el que ha subido a lo más alto de los cielos con el fin de abarcar el universo entero. Esto fue, hermano, esto fue el cortejo triunfal. Y en ese cortejo triunfal dejó hombres, dotó hombres para que nos instruyeran a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para que la carne, la vieja naturaleza, ya no tuviera control sobre nuestra vida. Y lo que tenemos, para que nosotros ahora lo que tenemos que hacer es estar, como dice la palabra, estamos despiertos, porque dice la palabra, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la venida del Señor es inminente. Y ya tenemos, hermanos, ya nos dejaron escrito por quiénes viene el Señor. ¿Queremos ser parte de nosotros de Él? Dejemos que nuestra vieja naturaleza siga teniendo el control. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos otro día. Amén.